F5, un podcast de Minds Collab. En este capítulo, Lari y Abby de Minds Collab hablan con Juli Tortosa, Strategic Service Designer, experta en innovación abierta, apasionada por crear soluciones que transforman organizaciones y mejoran la vida de las personas. Su recorrido combina diseño de servicios, experiencias y negocios, políticas públicas y sustentabilidad, con una mirada que cruza la creatividad, la estrategia y el impacto social. Vamos a conversar sobre cómo la innovación abierta puede ser un motor de transformación sistémica y qué podemos aprender de aplicar esta lógica en el sector público, privado y social. Queremos saber un poco cómo llegaste al mundo del diseño, de la innovación. Es curioso, ¿no? Creo que fui llegando sin darme cuenta. Al diseño no, porque estudié diseño industrial en Tucumán y a medida que pasaban los años me di cuenta que me motivaba y me gustaba mucho la idea de mejorar la vida de las personas. Y cuando terminé de estudiar me di cuenta que quería dedicarme a más servicios que crear objetos, que es más conocido el diseño industrial por hacer eso. Y quería dedicarme a solucionar problemas sociales ambientales. Y por eso me mudé a Buenos Aires, ya hace 10 años que estoy. Y la vida me fue llevando y creo que fue un momento clave en mi carrera profesional cuando llegué a Social Lab, que era una organización de triple impacto, en donde lideré procesos de innovación abierta. Y ahí conocí el potencial que tiene trabajar con otras comunidades, pensar desafíos en conjunto, buscar soluciones desde distintos ángulos y perspectivas y usar este método de una forma mucho más ágil con otros, ¿no? Yo escuché la idea, el concepto de innovación abierta lo escuché por primera vez con Juli. Hace unos cuantos años ya. Nos conocimos en un laboratorio de innovación trabajando. Yo conocía el concepto de innovación y esto del proceso de diseño centrado en las personas, pero vos me abriste este mundo de, innovación abierta justamente, y yo te pregunté en ese momento. Y recién empezaste a mencionar algunas de las características de la innovación abierta. Por ahí para quienes no lo conozcan, podríamos, como pienso, reconstruir ahí de qué va la innovación abierta, por qué se llama así, en qué consiste. Gran pregunta, porque parecen dos palabras que se juntaron y son cool, pero Claro. En realidad cuando nosotros hacemos procesos de innovación en las organizaciones, lo que hace la innovación abierta de distinto a un proceso convencional es abrirlo en el momento cero, ¿no? Entender que no tenemos todas las respuestas en el equipo en el que estamos trabajando, sino que vamos a buscar esas respuestas con academia, organizaciones sociales, la sociedad civil, el sector privado, el sector público, ¿no? Como buscar cruzar formas de pensar e ideas con otros y resolverlo. Sería como ampliar la mirada más allá del equipo core que está metido. Dejar de trabajar en silos para abrir nuevas puertas. Y también tiene algo que, por lo que vos contás recién y algo de lo que venimos haciendo, es como también diversificar el tipo de actores o de partes que construyen una solución. Sí. Por ahí, no sé, tenés un problema financiero que resolver y lo primero que haces es ir a un banco a hablar con los especialistas en economía, lo que el sentido común te llevaría a hacer, ¿no? Lo que hace la innovación abierta es llamar a alguien experto en agro, a alguien experto en arte, buscar otras disciplinas que te den una mirada absolutamente distinta para resolver problemas desde otro lugar, ¿no? A veces uno de los factores de poder innovar es la asociación, ¿no? Esas habilidades que queremos implementar. Entonces, no sé, en 1800, ¿quién hubiera imaginado que iban a cruzar la rueda de un auto con una valija que llevamos en la mano y hoy tenemos una carrión, ¿no? Como es el ejemplo típico y claro de cruzar. De las cosas que nacen de las asociaciones distintas. Sí, y que nunca hubieras imaginado que podrían ser un match. Ajá. Y me parece interesante que esas asociaciones no necesariamente tienen que ser solo de ideas, sino de personas que piensan y abordan un tema desde distintos lugares. Sí.
¿Y cómo se articula ese proceso de decir, bueno, ok, tomamos la decisión de que en este proceso de innovación vamos a abrirnos a la comunidad o a otros actores o a otros perfiles para poder inspirarnos? Porque en definitiva es eso, ¿no? Es poder inspirarnos, poder conocer, poder generar estos diferentes puntos de vista para poder crear. ¿Qué es lo que hay que hacer si uno quisiera empezar a fomentar? Si uno quiere empezar a aplicar innovación abierta, lo que siempre digo es empezar y por lo menos empezar chiquito, ¿no? Ok. Empezar a hacer talleres creativos, que es algo que hoy está y hace mucho tiempo viene en auge, invitar a personas que son expertos en un tema a hablar frente a una comunidad que por ahí no sabe de eso o que sí, pero pueden intercambiar ideas. Generar espacios de lo que es la aula invertida, ¿no? Como yo puedo ser una mentor en algún evento y de repente estoy dando mi know-how a un grupo de equipo, a un equipo que quiere solucionar algo y viceversa, ese equipo a mí como mentora me va a dar un extra que yo por ahora hoy no lo tengo, ¿no? Está buenísimo. Y después creo que los procesos más grandes de innovación abierta que puedan ser un éxito y se puedan aplicar en organizaciones también depende mucho de el liderazgo de esa organización, ¿no? Ok. Que el que esté manejando el bote y la batuta diga, yo creo en esto, creo que tenemos que abrirnos, creo que hay otras comunidades que nos pueden aportar valor y liderar eso y ponerlo en la mesa para que permee en la cultura de la organización. Creo que la innovación abierta también es eso, es una forma de cambiar culturas y transformar culturas organizacionales. Está buenísimo. Ahí, obviamente, cuando uno habla de innovación abierta, por ahí lo primero que aparece son los hackatones, ¿no? Sí. Estos grandes eventos donde hay un desafío por ahí y que se invita a muchas personas a que cada una desde su enfoque pueda proponer soluciones. Pero vos decís, esto a nivel estructural, ¿de qué otra manera se puede hacer más allá de un hackatón? Y podés aplicar concursos de innovación abierta que son más largos, Ok. se requieren más personas, más tiempo de planificación. Lo primero que son un concurso de innovación abierta, que por ahí no es tan conocido para la gente, es definir bien el desafío, ¿no? O sea, creo que para que un proceso sea exitoso es recorrer el doble diamante del design thinking, decir, bueno, entendamos cuál es el problema de las personas, de la organización, del ecosistema, entender ese desafío y abrirlo a la comunidad y dejar bien claro qué es lo que se busca de esa comunidad que resuelva, Clave. ¿no? Y también cuál va a ser el resultado de ese proceso de innovación abierta. Si al final del concurso va a haber capital semilla para que implementen este proyecto, si va a haber un conjunto de expertos que van a acompañar a este equipo a implementarlo, si el CEO de la organización va a invertir talento y horas en que se arme un sector nuevo para la empresa, ¿no? Como el resultado que busca tener este proceso también tiene que estar claro. Está buenísimo. Me gustaría conocer algunos casos, ¿no? Sí. Tipo, y acá Eso. lo que te pido es tipo caso de éxito, pero también de fracaso. O sea, a mí se me ocurren un montón Ok. de fracasos sobre todo. Sí, sí. Y que siempre tratamos de decirles, bueno, tengan en cuenta, no sé, vos lo que acabas de decir del desafío bien claro, nos ha pasado de tirar desafíos hiperamplios en esto de buscar la inspiración Sí. y que después el tipo de soluciones que aparecían era tipo, no hay chance jamás, nunca que vayamos a avanzar con esto. Sí, sí, sí. Y cómo hago para darte la devolución de que por acá no iba la cosa y decir, bueno, chicos, la próxima el brief tiene que estar más claro. Claro, la Sí, sí, definición sí. de los desafíos Claro. para que puedan Estamos aportar todos algo en la concreto. misma mesa, queremos Claro, hacer esto, claro. estamos con un buen tiempo, total. Bueno, vamos por el caso de éxito. Dale, re. Hay uno que amo, que es el del Banco Central. Ajá. Nosotros cuando trabajamos en el laboratorio de innovación con Lari, en 2016 a 2019, empezamos hablando con el Banco Central para entender cuáles eran los grandes problemas que teníamos a nivel financiero en Argentina. En ese momento, 2016, de cada 10 argentinos, 5 tenían una cuenta bancaria y 5 no. Y de los que 5 que tenían, no usaban los servicios financieros y los productos financieros, ¿no? Entonces, había un problema muy claro sobre inclusión financiera en nuestro país. Y ahí empezamos a armar lo que terminó siendo el programa de innovación financiera, el PIF, que duró 4 años. Empezamos haciendo hackatones y terminamos haciendo un dispositivo de innovación abierta mucho más grande y complejo, como el concurso que te acabo de contar. Y para mí es un exitazo porque
empezamos a generar estos espacios de que el Banco Central y todos sus expertos hablen con la comunidad, ¿no? Llamamos a academia, emprendedores, sector privado, sector público. Se armaron equipos que ya se conocían o que por ahí random se encontraron en el hackathon y encontraron soluciones súper concretas al problema que les estábamos planteando. Y a medida que pasaron los años, ya en el tercero o cuarto, que empezamos a implementar el proceso más largo, el Banco Central empezó a cambiar su forma de trabajar, ¿no? Creó una mesa que se daba todos los viernes, en donde invitaban a todos los sectores, ¿no? Privado, públicos, emprendedores, a que les digan qué era lo que necesitaban para que sus proyectos salgan a la luz y estén en marcha, ¿no? ¿Qué pasaba con la regulación argentina que evitaba que ellos puedan crecer? Entonces, todos los viernes se cambiaba la regulación del Banco Central en un sistema de gobierno argentino que claro, nosotros, como lo conocemos, cualquier persona te va a decir que el gobierno argentino es burocrático, es lento. Total. Eso fue histórico porque era todos los viernes. Y también armaron otro espacio en donde recibían a los emprendedores, Sí. y a los empresarios a pensar nuevas soluciones. O sea, no solo ya trabajemos qué es lo que necesitan para crecer con lo que tienen, sino sigamos construyendo soluciones financieras nuevas. Y hoy vemos una Argentina en donde es un boom financiero increíble. Existe Personal Pay, Igualá, un montón de organizaciones nuevas que aparecen y están cumpliendo el objetivo que planteamos en ese año, 2016, de poder incluir a los argentinos en el sistema, ¿no? está buenísimo. Total. Y ahí también aparece esto del por dónde va el cambio cultural, que no es solamente implementar un dispositivo para reunir personas, sino empezar a registrar lo valioso que puede ser, abrir un poco la mesa, o sea, que no todas las decisiones se tomen o no todos los pensamientos se tomen como se generen en una mesa chica, y entender cuál es el valor de traer nuevas posiciones o nuevas perspectivas a la conversación. Exacto. Ahí el Banco Central sabía que no tenía todas las respuestas. O sea, necesitaba hablar con su comunidad. Y creo que parte del éxito también de este programa de innovación financiera fue el liderazgo del Banco Central en ese momento, ¿no? Tenían una forma de pensar que querían hacer esto posible. Claro, la decisión. Sí, y el tiempo. Claro. O sea, se dedicaron un montón de tiempo, los 4 años y más, para seguir implementando estas soluciones. Está buenísimo. Ahí me surge una pregunta que es, ¿cómo haces, o sea, cómo se maneja o cómo se hace en estos espacios donde por ahí está buenísimo poder escuchar a nuestro usuario, a ver cuál es la mejor solución que entiende que necesita? Pero ¿qué pasa cuando eso no machea con los objetivos de la organización, ¿no? Nosotros muchas veces cuando hablamos de innovación hablamos de que se tienen que cumplir 3 variables. Una es que sea deseable por el usuario, Sí. entonces esto estaría como check porque obviamente es lo que Sí. está pidiendo el usuario. La otra es factible, que es que se pueda hacer. Y la última es que sea viable, ¿no? Que algo realmente aporte al logro de los objetivos de la organización. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando hay por ahí una disonancia o no se puede hacer ese último check de viable? ¿Cómo crees que es la mejor manera de manejarlo de cara a ese usuario o a esa persona a la cual fuimos a buscar para pedirle esa solución, ¿no? Porque nosotros muchas veces le decimos, vayamos a buscar, pero no le pidamos tanto la solución por si nos dicen algo que no machea. Claro, que después no se va a poder integrar, digamos. Exacto, tal cual. Y ahí en ese punto, no sé si por ahí tenés alguna recomendación para hacer de qué hacer en esos casos. Gran punto. Porque sí, nosotros trabajamos con diferentes perfiles. El de negocio que va a velar para generar revenue. Claro. Diseño, nosotros que Claro. apostamos por el usuario. El de marketing para promocionar aún más los productos que por ahí no sabemos si a los usuarios les sirve o no. El que crea el producto que está enfocado en, bueno, cuáles van a ser los features y las formas, ¿no? Como hay muchas disciplinas, muchas miradas. Yo, como diseñadora, creo que lo clave siempre va a ser escuchar al usuario, pero creo que las herramientas que nos da el diseño, en este caso diseñadores de servicio, por ejemplo, que lo hacemos hoy en día, es poder generar esas conversaciones para construir ese diagrama de Venn que acabas de decir, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto sea viable? ¿Cómo hacemos que esto sea factible? ¿Cómo hacemos que sea deseable? Y siempre va a haber por lo menos una solución, alguna forma para entregar valor a ese usuario, que es lo que está pidiendo que le resolvamos, y que al mismo tiempo le genera
un negocio a la empresa y que es posible de hacer con la tecnología o con el equipo que tengamos a disposición, ¿no? Quizás no todas las soluciones, pero alguna de esas cosas que surjan, después procesarlas un poco y encontrarle la vuelta tiene sentido. Y también pienso que... Es como priorizarlos, ¿no? Claro. Sí, y iterar en conjunto tal vez, Sí. ¿no? Es como Total. esto, para mí Sí, vos sí, lo sí. que No darlo dijiste como es- ya cerrado. Lo que Exacto. sucede. ¿No? Es tipo, bueno, ok, partiendo de esto, ¿de qué manera podemos Sí. ir adaptándolo, mejorándolo para que justamente se cumplan estas Sí. tres? Y qué importante con la organización que está hosteando, armando, iniciando este proceso, también tener las conversaciones previas antes Sí, del full. lanzamiento de un programa, una estrategia de innovación abierta, tener estas conversaciones previas de setear un poco el territorio, entender realmente cuáles son los desafíos que se quieren abordar, plantearse también si, bueno, hay cosas que van a quedar fuera de la cancha, cuáles serían y por qué, empezar como a hacernos algunas preguntas antes, porque por ahí incluso en el mismo como diseño de la propuesta, de la invitación e incluso de la búsqueda de soluciones, ya se pueden empezar a marcar algunos como de estos límites que ya sabemos que quizás puedan ser medio innegociables y sirve saberlo de antemano y ser claro también con quienes están participando de ese proceso para que puedan pensar dentro de la cancha y no tan... Sí. Creo que hay problemas muy complejos que todo puede ser resuelto con esa kit de herramientas que nos vamos llenando en la cajita, ¿no? O sea, desde generar las conversaciones, poner un proceso de pensamiento de diseño en el medio, que alguien haga un análisis de mercado. Siempre para mí va a haber una intersección en donde vas a encontrar un acuerdo, siempre y cuando estemos todos al mismo nivel conversando y buscando salir del túnel, ¿no? Está buenísimo. Sí. Y ahí, Ok. volviendo un poco a esto de vuelta, de tal vez a través de la experiencia y cosas que no han funcionado en términos de innovación abierta, ¿cuáles son las red flags, ¿no? Las cosas que hay que prestarle atención y decir, che, ojo con estas cosas que son las que suelen llevarnos a Sí. una situación no deseada o a esto de, che, hicimos un montón de espacios y no sacamos nada, ¿por qué Claro. no sacamos nada? ¿Qué es lo que pasa? Y si tenés algún caso, mucho más Sí. divertido. Creo que, de nuevo, repitiendo un poco esto de es muy importante definir el desafío que queremos resolver, porque vienen organizaciones y te dicen, tengo este problema que ni siquiera lo validaron ni lo testearon y ya tengo algunas posibles soluciones, pero empecemos a explorar en estas áreas de trabajo. Y es, pero pará, hagámoslo bien, hagamos una investigación, recorramos lo que hace falta recorrer para validar que es un problema real. Eso es primero una red flag porque en este nivel de acelere en el que estamos viviendo, todo el mundo te dice yo necesito esto que esté terminado para en los próximos 3 meses. Está bien, podemos hacerlo, pero podemos hacer una investigación ágil, Claro. pero ordenada, ¿no? Y veamos si vale la pena ir por ahí o por algún lugar Y si hace cercano, falta pero un que... poco más de tiempo, pero vos querés Sí. recorrer este proceso y que sea un éxito, bueno, hagámoslo bien, ¿no? Ese es el juego también Claro. del consultor en el que a veces sos antipático, tenés que decir no y Total. ordenar un poco Real. a la gente en lo que quieren ejecutar. Y el tiempo para mí es clave. Algo bien hecho se necesita tiempo, ¿no? Nos pasó Sí. hace poco Sí. que eso. Bueno, hagamos un hackathon en menos de un mes y era tipo, no, pará, o sea, definir el desafío Sí, nos va a sí. llevar 2 Sí. semanas, tipo, Total. Sí, más sí, convocar, sí. tal cual. Re. Recopilar la data, ¿no? Porque uno, si hace un hackathon, tenés que poner a disposición información en las Exacto. mesas y tenés que ver si esa data que estás por abrir está validada, está curada, Ujú. está bien generada. No sé, un caso que empezó siendo muy bueno, pero a mí me dio mucha pena al final, fue el programa el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, Ajá. que fue histórico porque juntamos a todos los sectores. Una desconferencia, tuvo una instancia de desconferencia, Conferencia, tuvo sí. mesas de trabajo. ¿Qué es una desconferencia? Perdón, así. Y una desconferencia es como un tipo de dispositivo de innovación abierta que lo que busca es como generar espacios abiertos de conversación. Entonces, en la conferencia tradicional vos vas a un lugar donde se va a hablar de ciertos temas que ya están en agenda y vos sabés cómo son. Y en la desconferencia vos no sabés exactamente qué temas. Tenés como en general un tema paraguas, pero después hay dinámicas. Cuando llegás, que lo que hacen es que la gente que está participando proponga de qué quiere hablar. Se priorizan los temas que se quieren conversar y se abren espacios de conversación donde
en un punto de eso, las personas que están ahí votaron y quisieron que eso se hable. Entonces hubo como unas instancias de desconferencias con salas intermedias, todo. Sí, sí. Desconferencias, mesa de trabajo, talleres, mucha gente participando. Antes del ChatGPT. Sí, era cuando estaba empezando este tema y 2018 más o menos. Regularlo un poco antes que llegue la ola. Y de nuevo, fue clave entender en el contexto y el tiempo que teníamos. Y creo que no nos dimos cuenta en ese momento porque se terminó de escribir el plan y se terminó el gobierno donde no se lo pudo presentar en ese momento y quedó en un el timing, a veces es eso, el timing. Sí, el timing. Quedó en un documento impreso en el que, bueno, quedó ahí, ¿no? Ahí había habido cruce entre eso, varias áreas de gobierno, el sector académico también había participado, se hablaba como de investigación, de inteligencia artificial aplicada, de grandes problemas de la administración pública que había que pensar cómo resolverlos, apoyándose en tecnología para poder impulsarlos. Eran conversaciones muy valiosas. Hay algo del timing, es re interesante eso para pensarlo. Súper importante. Sí. Total, porque también si abrís un montón, pero después no encontrás la manera como de vehiculizar eso que se abre, puede ser, puede ser una pena. En realidad es como algo que abriste, que le encontrás valor, pero después hay que entender cómo canalizarlo. Sí, incluso es riesgoso también, porque es lo que hablábamos antes, de le estoy pidiendo, en el caso de cuando se hacen hackatones o espacios abiertos a los usuarios, a esto de, me estuviste preguntando qué querés y después tipo, no pasa nada con todo esto que estás haciendo. Tenés que ser claro cuál es el resultado que vas a entregar de lo que estás invitando a la gente a participar. O sea, yo voy a dedicar horas, cabeza y tiempo en esto. Quiero saber mínimo qué va a pasar al final con todo esto que estoy aportando, ¿no? Total. Setear expectativas y poder cumplirlas después a full. Y lo que tiene también el mundo de la innovación abierta es que es como una invitación a participar muchas veces porque uno dice, bueno, ¿quién va a querer participar de eso? Y es muy sorprendente la cantidad de gente que tiene ganas de participar de cosas que no son solamente su rutina diaria y que cuando se les abre esa posibilidad, se les hace llegar la invitación, la convocatoria, lo que sea, es muy sorprendente lo que pasa. Hace poco estábamos, este año hicimos una hackathon con una organización que se estaba planteando, tenía la intención de hacer como un proceso de selección de perfiles muy específicos, con mucho seniority, de tecnología, es muy complejo como identificar determinados perfiles. Entonces, hablamos sobre la posibilidad de construir como una hackathon donde se convocaba a muchos perfiles que les interesara vivir una experiencia era un fin de semana o 2 días de una semana, a pensar soluciones sobre desafíos reales y también decíamos, a ver, ¿cuántos son perfiles? No hay tantos perfiles, esto es presencial. Era impresionante, era una locura porque lo que convocaba ya no era tanto el proceso de selección, sino que era el vivir la experiencia de ir a conocer otras personas, estar un par de días en un mismo lugar, con no sé, esto tenía un formato como, la hackathon tiene un formato más de competencia, o medio colaborativo, ¿no? Pero y era sorpresivo eso, y vos mencionabas algo en un momento cuando estábamos haciendo la recapitulación, que para mí fue re interesante para pensar la innovación abierta así, es que vos decías, no es solamente transformador para quienes vienen por fuera de la organización a aportar y a participar ahí, sino también al revés, claro. ¿no? Sí, porque les da aire. O sea, en este caso, en un momento era gracioso porque había más personas de la organización que participantes en el espacio, ¿no? Me encanta. Y en un momento tuvimos que decirle, por favor, dejen de entrar a las salas porque los chicos necesitan pensar. Estaban necesitan trabajar. Sí. Y todos querían escuchar y el aprender. Y esto o sea, yo tengo un montón de experiencia o know-how en lo que necesito resolver. Vos tenés otra que me abre los ojos y me permite, tener una visión completamente distinta. Entonces, justamente es eso.
eso. Yo creo que hay, y está bueno lo que decís esto, hay mucha más predisposición de la que creemos a generar espacios de innovación abierta, Sí. porque a todos nos gusta colaborar con eso que queremos crear, ¿no? Sí. Pensando casos, este es un caso particular que era en relación a la sociedad y abierto al público, pero después hemos hecho varios a nivel internos en las organizaciones y de vuelta, se anota gente de distintas áreas, de gente que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver lo que yo hago en el día a día con este desafío? No importa, pero quiero ser ese outsider, porque al Sí, principio sí, cuando sí. vos hablabas me sonó ese término que nosotros usamos mucho, que es el outsider que desde el desconocimiento y el no saber empieza a hacer esas preguntas o esos comentarios que son los más interesantes porque te cambian el enfoque del problema y de la posible solución, ¿no? Total, la mirada fresca siempre la necesitas. Es un must en cualquier organización. Ay, se me fue la idea. pero sí, como que creo que Perdón. Sí. Pero esto, como mencionaste que había más personas de la organización en las salas queriendo participar, ahí para mí es una green flag a reconocer de que hay hambre de colaborar, ¿no? Está buenísimo. Cuando hay Contra. hambre de colaborar, hay más dispositivos de innovación abierta donde se pueden buscar soluciones a cualquier otra cosa que hoy estén necesitando, ¿no? O sea, creo que hay que tener ese ojo afilado para decir, bueno, cómo yo desde Minds, Globan y las organizaciones donde trabajemos, o unipersonales como freelancers, puedo ver más allá de lo que me están pidiendo hoy, ¿no? Y Buenísimo. ofrecer procesos que puedan traerle soluciones a algo que ni pensaron. Puede ser algo interno de ellos que tienen trabajado hace años y nunca imaginaron que lo podrían resolver con innovación abierta, ¿no? Sí, sí. Para mí, creo que de esta charla un poco lo que me quedo es esto de la innovación abierta, parece ese gran proceso, pero también son acciones muy simples, que es esto de poder tener una reunión con alguien para Sí. contarle lo que estoy haciendo y Sí. que me dé feedback y que sea de otra área. Estaba pensando cuando estábamos desarrollando el e-learning, que fue tipo hacer 2 reuniones con personas que trabajan en temas de recursos humanos y decir, Exacto. che, ¿qué opinas de esto? Sí. Y eso ya es el concepto de innovación abierta. Y me parece que también está bueno empezar a bajarlo y a decir, todos nosotros en lo que hacemos en nuestro metro cuadrado podemos empezar a generar Sí. estos espacios de innovación abierta. Innovación abierta, vos hablabas de los silos, ¿no? Sí. Con el otro área que está en el piso de arriba y no tengo idea de lo que hacen. Total. Bueno, subir un día y preguntar y hacer y buscar. Rescato lo que decías antes, teniendo muy claro el para qué, o sea, no necesariamente el qué me quiero llevar de esa conversación, pero sí que necesito, sobre qué necesito investigar o averiguar o abrir la conversación, sería, me Sí. parece. Sí, sí, sí. Creo que está bueno como generar estos espacios de colaboración, ¿no? Ujú. Constantes, desde lo más chiquito que estás diciendo de qué opinas sobre este podcast, Claro. a crear espacios donde la hoja blanca siempre esté puesta en la mesa, ¿no? Está bueno. ¿Qué pasa si todos los viernes de 9 a 11 de la mañana nos juntamos a pensar Ujú. cosas nuevas y que realmente sea un espacio con mucho aire creativo donde dé rienda libre a todas las personas que puedan aportar algo nuevo en esa organización, ¿no? Como, está buenísimo. Y pienso que funciona también empezando a generar ese tipo de espacios entre áreas, que ya eso es apertura muchas veces en Sí, las claro, organizaciones que, como decíamos, muchas veces trabajan en silos, entonces hay áreas que nunca hablan entre sí y esto es una buena excusa. Y después también cuando pasás mucho tiempo trabajando en una misma organización, tener charlas con personas de otras organizaciones es tan necesario. Venimos implementando bastante algo que llamamos charlas con colegas Sí. en los procesos que tenemos de pensar, como de construcción, co-creación estratégica de los equipos. Que bueno, si estás tratando de interpretar el presente y tratando de proyectar hacia adelante, ¿cuánto te puede sumar traer miradas por fuera de tu propia organización que te ayuden a mirar un poco más allá de lo que ya venís viendo? Eso está. Y conectada con esto que sé que estuviste trabajando en el último tiempo, en un proyecto en el que hablaban del futuro de la producción, ¿puede ser? Bueno, creo que conectando un poco lo que le estás diciendo, es necesario hablar con otras organizaciones, dado el contexto en el que vivimos, que hay mucha incertidumbre con la inteligencia artificial, no sabemos hacia dónde va, en qué va a terminar, qué vamos a crear, si volvemos atrás con algunas cosas, si vamos a avanzar mucho más con otras. Hasta qué es deseable y qué no es deseable. Todavía nos Creo vamos a que estar es preguntando, sí. una necesidad obligatoria.
Y sí, desde Globant hemos estado trabajando con una empresa en cómo pensar el futuro productivo usando inteligencia artificial, ¿no? O sea, cómo con una tecnología emergente cambiamos las formas de hacer, las formas de pensar, ¿no? Y vinieron con que queremos ser los primeros en tener un proceso así en el mundo, en la región. Y empezamos a usar todas estas herramientas y metodologías que tenemos en nuestra caja, ¿no? Que siempre hablo, o sea, como que uso el diseño, la innovación abierta, otras metodologías que nos puedan llegar a pensar futuro, como el diseño futuro o el Blue Sky Thinking, donde nos llevan a extremos de hacia dónde puede llevar esta tecnología y qué es lo que necesita la organización, ¿no? Y en eso empezamos a trabajar con ellos y hablamos con gente que trabaja ahí hace 10 años, que es considerada junior, y personas que están desde toda su vida, hace 40, que son los expertos. Y fuimos a campo a hacer talleres de co-creación usando estas metodologías de Blue Sky Thinking, de exagerar y llegar al espacio. ¿Cómo es eso, el Blue Sky Thinking? Blue Sky Thinking, ¿no? Cómo imaginar soluciones que hoy pueden ser impensadas, ¿no? Por ejemplo, buenísimo. Plantar limones en el espacio. Porque las condiciones climáticas y la Tierra de Marte nos los permite generar un fruto que es totalmente distinto a lo que consumimos hoy, ¿no? Entonces, eso hace esta metodología, es romper cualquier límite y poder imaginar ese futuro que estamos buscando. Para romper ese límite, después volvés para calibrar y decir, bueno, que todo es factible, deseable y viable. Claro. Pero hicimos estos talleres creativos con perfiles muy diversos, donde áreas que nunca se habían conectado entre sí. Imagínate que trabajan hace años en el mismo espacio. Claro. ¿no? O sea, como alguien que está en el campo haciendo cosecha nunca habló con el que hace investigación y desarrollo, ¿no? Entonces mezclamos en esas mesas todos los perfiles, todas las áreas, trajimos todos los desafíos que habíamos identificado y empezamos a buscar cómo la inteligencia artificial podría potenciar este proceso productivo, ¿no? Fue interesante porque aparecieron miedos también mientras estábamos en el taller y dábamos las consignas. Algunos me decían, pero yo sigo tirando ideas acá, me quedo sin trabajo, ¿no? Entonces... ¿Hasta dónde? Sí, es como que tiene hoy creo un doble filo en donde sí, queremos innovar y queremos hacerlo con todos, pero también hay mucho miedo, entonces hay que también entender hasta dónde llega la tecnología, explicar a la gente, educar en las tecnologías a la gente y mostrar las capacidades que tiene hoy y cuáles son las capacidades nuevas que podría tener la organización y generar estas culturas dinámicas donde van evolucionando para poder innovar. O sea, está buenísimo. Y que la organización también acompañe a esa evolución, claro, ¿no? Ese reskilling. Porque si seguimos como estamos... Igual no va vamos a morir de hambre, claro, claro. Algo nuevo hay que hacer, hay que reinventarse. Está buenísimo. Pero sí. Bueno, muchísimas gracias. No, Me quedaría Juli. horas bueno, charlando. me Gracias. No. Gustazo, gracias. F5, un podcast de Minds Collab.